Antes, producir 90 minutos como una película, por ejemplo, podía tomar años. Podía requerir cientos de personas, cámaras enormes, sets, locaciones, actores, permisos, postproducción, distribución, festivales, salas, plataformas. Y aún así, muchas veces esa pieza terminaba siendo vista por muy poca gente. Hoy, un video podcast bien planeado, grabado en un solo día con 3 cámaras, un buen set, buen audio y personas con algo interesante que decir, puede convertirse en clips, reels, shorts, contenido semanal, conversaciones, comunidad y en algunos casos puede llegar a cientos de miles de personas en solo una semana. Entonces la pregunta incómoda es, ¿la producción audiovisual cambió o somos nosotros los que no hemos querido aceptar que la audiencia se mudó? Bienvenidos a Frecuencia Zenmo. Y hoy quiero hablar de un tema que me ha estado dando vueltas en la cabeza desde hace varios meses. Y tiene que ver con algo que estoy viendo desde distintos lugares, como productor, director de fotografía, como maestro, como dueño de un estudio de podcast y como alguien que lleva muchos años viviendo de la producción audiovisual. La pregunta es esta: ¿seguimos preparando, vendiendo y produciendo contenido para la industria que existe hoy o para una industria que ya cambió? Hace poco publiqué un reel detrás de cámaras de un video podcast que estamos produciendo con Lili García, una joven muy talentosa que está haciendo un podcast que es con su mamá que se llama Las Desencantadas. Y en ese reel puse una idea que me parecía muy fuerte. Antes, producir 90 minutos podía tomar años. Hoy, un video podcast bien planeado puede convertirse en clips, reels, shorts y contenido semanal que llega a cientos de miles de personas como el de ella. La producción cambió, la distribución también, y creo que ahí está la clave. Porque muchas veces seguimos hablando de producción audiovisual como si el único problema fuera la idea, la cámara, la iluminación, la edición, la calidad del plano, el lente, la corrección de color, el equipo. Y claro que todo eso importa. Yo vivo de eso. Me encanta, me fascina todo esto. Lo enseño, lo defiendo y lo respeto. Pero hoy ya no es suficiente, porque una pieza perfecta que nadie ve no construye audiencia. No genera conversación, no genera comunidad y muchas veces tampoco genera negocio. Y quiero aclarar algo desde el principio. No estoy diciendo que el cine no sirva, obviamente. No estoy diciendo que el cortometraje no sirva. No estoy diciendo que la producción premium esté muerta. Para nada. Yo amo el cine, amo el lenguaje audiovisual, amo iluminar bien. Amo componer una imagen, crear imágenes. Amo cuando una pieza está bien cuidada. Pero sí creo que tenemos que aceptar algo. La producción audiovisual tradicional perdió el monopolio de la atención. Antes, si querías contar una historia audiovisual con buena calidad, necesitabas acceso a equipo, a cámaras, a foros, a postproducción, a distribución, a contactos, a un buen presupuesto. Hoy, muchas de esas barreras se cayeron. No todas, pero sí muchas. Hoy alguien con un celular, un buen micrófono, una idea clara, constancia y una conexión real con su audiencia puede tener mucho más impacto que producciones enormes. Y eso no debería de darnos coraje, más bien debería hacernos pensar. En una conferencia que hay en internet muy buena sobre si este podría ser el fin de Hollywood, se plantea algo que me parece muy interesante. El problema no es que el storytelling esté roto. La gente sigue queriendo historias, sigue queriendo entretenimiento todo el tiempo, sigue queriendo conexión. El problema es que el modelo tradicional de producción tiene demasiada fricción. Es lento, es caro, es pesado, está lleno de estructuras, de burocracia, de permisos, de jerarquías, de procesos, de aprobaciones. Mientras tanto, la economía creadora se mueve con una velocidad brutal. Un creador graba, edita, publica, mide, aprende, corrige, vuelve a publicar y repite. Esa velocidad cambió el juego. Y ahí es donde pienso mucho, por ejemplo, en el caso de Lili, porque lo que estamos haciendo con ella pues, no es cine,
no pretende ser cine. No estamos intentando hacer una película. Estamos produciendo conversaciones, pero conversaciones con intención, con estructura, con buen audio, con 3 cámaras, con un set cuidado, con ritmo, con estrategia y sobre todo con una distribución pensada desde el inicio. En un solo día podemos grabar 2 capítulos de 90 minutos y cada capítulo puede convertirse en muchos clips, reels, muchos shorts, muchos fragmentos para TikTok, Instagram, YouTube, Spotify, Facebook y con muchos otros clientes también para LinkedIn. Y esos fragmentos pueden vivir toda la semana. Pueden encontrar audiencias distintas. Pueden alimentar algoritmos distintos. Pueden generar conversación. Pueden llevar gente al episodio completo. Pueden fortalecer una marca personal. Pueden vender. Pueden posicionar. Pueden mantener viva una comunidad. Y eso es algo que la producción tradicional muchas veces todavía no termina de entender. Antes pensábamos en una pieza, en un comercial, un video institucional, corporativo, un cortometraje, un video, una entrega. Hoy necesitamos pensar en ecosistemas. Un episodio largo puede alimentar contenido corto. Un contenido corto puede llevar al contenido largo. El contenido largo construye confianza. El contenido corto genera descubrimiento. El podcast construye cercanía. YouTube funciona como buscador. Spotify como compañía. TikTok como descubrimiento. Instagram como presencia. LinkedIn como autoridad. Entonces, ya no se trata solamente de producir bien. Se trata de entender dónde vive la audiencia, cómo consume, cómo descubre, cómo confía y cómo decide. Y aquí quiero meterme en un tema delicado, las escuelas de comunicación. Y lo digo con mucho respeto, pues porque yo soy maestro, doy clases. Yo amo enseñar y sé el esfuerzo enorme que hacen muchos maestros de universidades. Pero creo que hay una conversación que no estamos teniendo con suficiente fuerza. Durante años, muchas escuelas en México, Latinoamérica, inclusive en Estados Unidos y Canadá, han formado alumnos con un modelo centrado en el cortometraje. Y el cortometraje es una herramienta maravillosa para aprender. Te enseña narrativa, te enseña dirección, te enseña fotografía, te enseña edición, te enseña el trabajo colaborativo en equipo, te enseña a resolver, te enseña a contar una historia, obviamente. Pero el problema es cuando el cortometraje se convierte en el único modelo aspiracional. Porque muchos alumnos aprenden a producir un corto que tal vez van a ver sus maestros, sus compañeros, sus papás, sus amigos, y qué bueno, sí, pero después ya no saben qué hacer con él. No saben cómo distribuirlo, no saben cómo analizar la retención, no saben cómo convertir una idea larga en clips cortos, no saben cómo construir una audiencia, no saben cómo diseñar un canal, no saben cómo pensar en las miniaturas, no saben cómo titular para que alguien haga clic, no saben leer métricas, no saben cómo convertir el contenido en un activo de comunicación. Y eso hoy es gravísimo. El corto enseña lenguaje audiovisual, pero en este caso, por ejemplo, el video podcast enseña otra cosa. Enseña constancia, enseña presencia, enseña conversación, enseña comunidad, enseña distribución, enseña cómo sostener una voz en el tiempo, enseña cómo crear contenido largo y luego convertirlo en muchas piezas, enseña cómo una marca puede hablar todas las semanas con su audiencia. Y eso hoy tiene un valor enorme. No estoy diciendo que las escuelas dejen de enseñar cortometraje. Estoy diciendo que si solo enseñan cortometraje, están preparando alumnos para una industria incompleta. Hoy un alumno de comunicación audiovisual no solo debería aprender a hacer un buen plano, debería aprender a hacer que ese plano encuentre audiencia. No solo debería aprender a grabar una escena, debería aprender a construir un sistema de contenido. No solo debería usar una cámara, debería entender YouTube, Spotify, TikTok,
Facebook, Instagram, LinkedIn, retención, algoritmos, búsqueda, distribución, monetización, inteligencia artificial, marca personal, producción rápida, producción remota, obvio, video podcast, clips, shorts, miniaturas, títulos y estrategia o más. Porque hoy el mercado no solo necesita gente que produzca bonito, necesita gente que entienda cómo se mueve la atención. Y aquí viene otra pregunta incómoda. ¿Qué tiene más valor hoy? ¿Una pieza audiovisual perfecta que nadie ve o una conversación imperfecta que genera cientos de miles de reproducciones, comentarios, confianza, seguimiento y comunidad? La respuesta no es tan simple, porque no se trata de enfrentar calidad contra alcance. Se trata de entender el contexto. Hay proyectos que necesitan una producción premium. Hay marcas que necesitan una imagen impecable. Hay campañas que necesitan también un spot muy cuidado. Hay historias que merecen todo el tiempo del mundo. Pero también hoy hay marcas, creadores, empresas, expertos, universidades e instituciones que necesitan hablar todo el tiempo. Necesitan estar presentes, necesitan explicar, necesitan educar, necesitan construir confianza. Y para eso, un video podcast bien diseñado puede ser mucho más útil que una pieza ahí aislada. Creo que ahí es donde muchas casas productoras también tenemos que cambiar. Porque durante años vendimos videos. Hoy deberíamos vender sistemas de comunicación. Durante años vendimos producción. Hoy ya deberíamos estar vendiendo estrategia de contenido. Durante años vendimos cámaras, las luces, la calidad, el 4K, el HD, las luces de edición, la postproducción. Hoy deberíamos vender presencia, autoridad, confianza, frecuencia y distribución. Y claro, todo eso necesita producción. Pero la producción ya no es el centro. La producción es la herramienta. El centro es la conexión. Y por eso creo que el video podcast no es un formato menor, no es un contenido barato, no es solo sentar a gente a platicar. Cuando está bien pensado, es una herramienta poderosísima, porque mezcla varias cosas al mismo tiempo. Contenido largo, confianza, profundidad, clips cortos, frecuencia, distribución, autoridad, cercanía y memoria de una marca. Un video podcast puede ser una biblioteca viva de ideas, una fuente constante de contenido, un lugar donde una marca piensa en voz alta, un espacio donde el público conoce a las personas detrás de una empresa. Y eso en una era en donde todos compiten por atención, vale muchísimo. Entonces, yo creo que ya sí, la audiencia se mudó del prime time al algoritmo, se mudó de la televisión al teléfono, se mudó de esperar un estreno a descubrir clips todo el día, se mudó de consumir solo piezas terminadas a seguir procesos, personas, conversaciones, opiniones y momentos. Y quien no entienda eso, pues va a seguir produciendo para una audiencia que ya no está ahí. Y quiero cerrar con esto. Obvio, no creo que el cine esté muerto, ni que el cortometraje no sirva. Obviamente, claro que sí sirve. No creo que la producción premium haya perdido valor. Seguimos haciendo producciones premium. Pero sí creo que seguir formando creadores, productoras y marcas como si la única meta fuera producir una pieza perfecta y aislada, eso sí es un error. La nueva industria no solo se trata de producir mejor, se trata de producir, de distribuir, de medir, de aprender, adaptarse y volver a producir. El futuro no es elegir entre cine o podcast, entre calidad o velocidad, entre arte o algoritmo. El futuro está en entender qué necesita cada historia, cada marca, cada audiencia y cada plataforma. Porque al final, la audiencia no desapareció, se mudó. Y quien entienda eso primero va a tener una ventaja enorme. Esto es Frecuencias Enmo. Muchas gracias por escuchar y nos vemos pronto.